Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, espero que estéis muy bien. Nosotros empezamos tema nuevo. Concretamente, empezamos el tema 2, que dedicaremos al problema del conocimiento. Si lo recordáis, al final del tema anterior, del tema 1, dijimos que íbamos a ocuparnos de las diferentes ramas de la filosofía en forma de diferentes temas. En este tema, concretamente, nos ocuparemos de la rama de la epistemología, de la rama epistemológica de la filosofía. Imagino que todos y todas recordaréis que la epistemología podía entenderse como una teoría de o un discurso racional acerca del conocimiento. En este sentido, ocuparnos de la epistemología consistirá en ocuparnos en el conocimiento como problema filosófico. En esta primera sesión nos ocuparemos de en qué sentido es posible entender el conocimiento como problema filosófico. Para ello, dedicaremos, por lo tanto, esta primera clase a analizar el conocimiento como problema. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Podríamos empezar la clase con la siguiente pregunta. ¿El conocimiento ha sido siempre un problema para la filosofía? Recordaréis que en el tema anterior dijimos que la filosofía nace con aquello que nosotros llamamos el paso o transición del mito al logos. Recordaréis, supongo, que el mito podía definirse como una narración protagonizada por divinidades que podía explicar fenómenos tanto naturales como sociales. Pero, claro, dijimos que uno de los problemas de este tipo de explicación era que al mito no se le podían hacer preguntas. Sabíamos que hay rayos cuando Zeus está iracundo, enfadado, pero no sabemos por qué se ha enfadado y, por lo tanto, cuándo será la próxima vez que se enfade, cuándo será la próxima vez que haya rayos. Precisamente esto era lo que cambiaba con el paso del mito al logos. De hecho, definimos el logos como un lenguaje racional, razonado y argumentado. Es decir, que con el logos se buscaba precisamente esa regularidad, saber por qué pasaba lo que pasaba. Además, dijimos que uno de los rasgos que definía el logos era el uso de conceptos. En este sentido, si hablamos de conceptos, razones y argumentos, veremos que nos encontramos ante algo parecido al problema del conocimiento. Con esto nos encontramos ante la primera idea importante de esta clase, y es que el conocimiento se convierte en un problema para la filosofía desde su propio nacimiento. Tipos, niveles y problemas del conocimiento. El hombre, como un ser consciente de su existencia, es consciente de la existencia del mundo que le rodea y por ende y de manera natural es curioso. O dicho de otra manera, quiere, necesita, desea conocer todo lo que está relacionado con él y el mundo que le rodea y en el que vive. Luego, pues, conocer es una acción innata del ser humano que lo lleva a generar conocimiento. En este punto, vale la pena preguntarnos qué es el conocimiento y para ello tendremos que diferenciar entre conocer y conocimiento. Conocer en un nivel elemental equivale a darse cuenta de la existencia de las cosas, mientras que en un nivel más profundo es poseer una clara noción de la realidad que nos rodea, de su estructura, organización y funciones. Entonces, y solo entonces, hablamos de conocimiento. Los elementos participantes en la generación de ese conocimiento son las personas que conforman al sujeto del conocimiento, las cosas que son el objeto del conocimiento y el reflejo de las cosas en la conciencia de las personas que constituyen las representaciones o también llamadas operaciones cognitivas, que nos llevan necesariamente a generar como resultado de ello un pensamiento. La epistemología es la rama de la filosofía que trata sobre el conocimiento.
Por ello también se la denomina teoría del conocimiento. Vamos a definir algunos términos que nos permitirán entender los diversos enfoques de la epistemología que se han desarrollado. Proposición. Una proposición nombra un hecho real o posible. Por ejemplo, hoy es lunes, está lloviendo, hay un gato en este tejado, o hechos más abstractos como los átomos contienen electrones o la vida es maravillosa. En lógica se suele simbolizar las proposiciones con las letras a partir de la P. Verdad. Una proposición puede ser verdadera o falsa. Es verdadera si nombra un hecho que sucede, o falsa si nombra un hecho que no sucede. Todos los lunes la creencia P es verdadera, pero cualquier otro día de la semana es falsa. Creencia. Cuando una persona piensa que una proposición es verdadera, lo sea o no, tiene una creencia cuyo contenido es esa proposición. Es decir, tiene una actitud hacia esa proposición, una actitud que consiste en creer en su verdad. Veamos cómo se relacionan estos conceptos que acabamos de definir. Aquí tenemos el conjunto de todas las proposiciones que pueden existir. Cada una de ellas nombra un hecho posible. Las creencias de una persona son un subconjunto dentro de este conjunto de todas las proposiciones. Por ejemplo, yo creo que Platón fue discípulo de Sócrates, pero no creo que la Tierra sea plana. Hay personas, sin embargo, que sí lo creen. Mi subconjunto de creencias y el de esta persona no será el mismo, lógicamente. Hemos visto que una proposición puede ser verdadera o falsa. Así, dentro del conjunto de mis creencias habrá algunas que son verdaderas y otras falsas. Yo realmente no sé cuál de mis creencias es falsa porque si lo supiera no la creería, pero seguramente algunas lo son. Pero centrémonos en el conjunto de mis creencias que sí son verdaderas. ¿Podríamos llamar a esto mi conocimiento? Realmente no. Todavía nos falta algo más. Supongamos que voy a lanzar un dado y digo que sé que va a salir un 5. No tengo ninguna razón para creer que va a suceder esto. Mi creencia de que va a salir un 5 no está justificada por nada en particular. Pero resulta que sale un 5. ¿Implica esto decir que yo tenía conocimiento de lo que iba a pasar? No, simplemente he tenido suerte, porque la diferencia entre saber y no saber no puede estar en la suerte. Por lo tanto, solo hay conocimiento si mi creencia está justificada por alguna razón adecuada. La epistemología se encarga, entre otras cosas, de las siguientes funciones. Examinar los límites del conocimiento, analizando de qué modo los métodos utilizados para investigar permiten responder satisfactoriamente a las preguntas desde las que se parte. También es útil para evaluar metodologías de investigación valorando positiva o negativamente su utilización, ya sean herramientas de análisis o métodos de recopilación de información, teniendo en cuenta la necesidad a la que se supone que dan respuesta. La epistemología reflexiona sobre corrientes epistémicas, es decir, debatir sobre diferentes corrientes de pensamiento que se adscriben a distintas maneras de concebir la creación de conocimiento. Dentro de sus funciones, la epistemología se enfoca también en la reflexión sobre la metafísica, pues a lo largo de la historia, muchos filósofos han tratado de definir lo que está más allá de lo material y físico y lo que son meros constructos generados por la mente para explicar la realidad que nos rodea, y este sigue siendo un tema muy discutido. Hola, vamos a tratar el problema del conocimiento y de la realidad en Ortega y Gasset, que son los problemas de la EBAU más importantes en este autor. La filosofía de Ortega recibe el nombre de raciovitalismo, porque en ella se sintetizan dos conceptos muy importantes que hemos visto en temas anteriores, el concepto de razón y el concepto de vida. Para Ortega y Gasset, la filosofía, que es la máxima expresión del conocimiento humano, no nace por razón de utilidad ni tampoco por un deseo caprichoso del ser humano, sino que es algo constitutivamente necesario para el intelecto humano. Su característica fundamental, la característica de la filosofía, es buscar, dice Ortega, un conocimiento de la verdad total e integral. Y para alcanzar este objetivo, la filosofía debe someterse a tres condiciones fundamentales, lo que él llama tres imperativos, que la diferencian tanto de las ciencias como de la religión. En primer lugar, lo que él llama el imperativo de pantonomía o totalidad.
Por este imperativo, la filosofía aparece como un saber, como un conocimiento global de la realidad que pretende conocer la totalidad del universo, o, como dice Ortega, de todo lo que hay. Esto diferencia a la filosofía de las ciencias, que únicamente se ocupan de estudiar partes concretas de la realidad. En segundo lugar, tenemos el imperativo de autonomía, por el cual la filosofía, dice Ortega, debe renunciar a apoyarse en ningún presupuesto previo. Trata de buscar el fundamento de la realidad y abandonar cualquier punto de partida o supuesto preconcebido, por ejemplo, un punto de partida religioso, como había sucedido, por ejemplo, en la filosofía medieval. Y en tercer lugar tendríamos el imperativo de la claridad y del rigor. Ortega señala que la claridad debe ser la cortesía del filósofo. Esta es una expresión muy conocida suya, pero que tiene sus raíces en Schopenhauer, ¿no? Para Ortega, la filosofía, para ser un conocimiento riguroso, debe expresarse en conceptos claros, en conceptos comprensibles. Es ciertamente un conocimiento teórico, no es simplemente un conocimiento literario, pero que debe mantenerse siempre alejado de cualquier tipo de fe, de cualquier tipo de misticismo. En este sentido, también la filosofía se diferencia de la religión. En su libro El tema de nuestro tiempo, que es de 1923, Ortega sostiene que la filosofía, a lo largo de su historia, ha sido un intento de conocer la verdad y de conocer el ser auténtico, el ser verdadero de las cosas.